Listo, ya estamos grabando nuevamente. Entonces, les voy a volver a compartir la diapositiva para, para seguir con la explicación. Perdonen, es que no he puesto el botón para poner la diapositiva donde me quedé. Aquí está. Ok, entonces veíamos en la versión del lenguaje actual, dice que alaben a Dios todos los seres vivos. Ahora, todos los seres vivos lo intercambió por todo lo que respira. Sí se entiende que a eso se refiere el salmista, sin embargo hay un cambio para poder explicarlo mejor, a qué se está refiriendo. Y si se dan cuenta, algo que hace la versión del lenguaje actual es, para no complicarnos de los diferentes nombres de Dios, pues simplemente todos los nombres de Dios, como al final le hablamos a Dios, los cambia a esta palabra que es Dios. Entonces, para la del lenguaje actual no hay una distinción entre Elohim o Yahvé o Adonai o Shaddai, sino todas esas palabras las va a poner simplemente como Dios a manera de clarificarlo. Y dice, alabemos a nuestro Dios. Les digo que todo lo va a mencionar como Dios y alabemos a nuestro Dios. Esta parte a mí me gusta en esta versión porque al final, aleluya, no es una invitación a alabar a Dios, sino más bien es un mandato, es ¿cómo se le dice? Eh, es una orden de alabar a Dios. En el caso del NTV se pierde un poco al ponerlo en una palabra neutra que es alabado. Y en el caso del lenguaje actual sí lo dice más como pues como una orden. Alabemos a nuestro Dios. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque por no tener en cuenta estas diferentes traducciones y el por qué se dan estas diferentes traducciones, las filosofías que les estoy comentando de la traducción, se han dado equivocaciones garrafales en cuanto a la interpretación de la Biblia. Esto es que, por ejemplo, en el Salmo 150, versículo 3, hay personas que, o hay iglesias inclusive que se han dividido porque hay unos que creen firmemente que la única manera de alabar a Dios son con instrumentos musicales que dice la Biblia. Y hay otras personas que dicen que no hay problema, que uses cualquier instrumento, puedes usar la guitarra eléctrica, puedes usar el teclado, puedes usar el telerín, lo que se te ocurra, no hay problema, el chiste es alabar a Dios. Por esas diferencias ha habido divisiones en la iglesia. Ahora, ¿en qué se basan? Pues bueno, en traducciones dinámicas. Podrían decir, es que la trompeta es un instrumento bíblico y es el único instrumento con el que debemos alabar a Dios, igual que las arpas y las liras. Y pues bueno, cuando nosotros vemos este tipo de diferencia, nos damos cuenta que no se está refiriendo a una trompeta actual. En esa época no existían, se está refiriendo a un cuerno, al shofar, que sí sería interesante conocerlo y que yo no he visto que alguien lo use en una alabanza. Se dan cuenta cómo esto, si no lo entendemos, puede distorsionar y podemos volvernos muy radicales en ciertas ideas o en ciertas doctrinas. Lo mismo sucede con el versículo 6. Por ejemplo, los testigos de Jehová que insisten que solamente se le tiene que decir como Jehová a Dios, pero bueno, entonces, ¿dónde dejamos a Y y H, o a Yah, o a Yahvé, o a Elohim, o a Adonai? ¿Dónde dejamos todos esos nombres? Lo mismo sucede con los judíos mesiánicos que dicen, es que el verdadero nombre es el nombre judío, que es Elohim, pero entonces, ¿dónde dejamos precisamente este versículo? Solamente que como no hay una diferencia en ciertas versiones o hay ciertas versiones truqueadas donde todo lo traduce como Elohim,
pues bueno, existe esta confusión y este malentendimiento de las escrituras. Por eso sí es importante que nosotros aprendamos a leer diferentes versiones de la Biblia para darnos cuenta de estas cosas y para entender mejor el texto, tanto entenderlo desde un sentido más fiel a cómo fue escrito, como entenderlo en un sentido dinámico, cómo podría traducirse a nuestro lenguaje actualmente. Pues bueno, vimos este ejemplo. Vamos a ver un video que tiene que ver con la literatura judía. El ver este video nos debe llevar a reflexionar en lo siguiente, a que, a que debemos entender mejor cómo se escribía en el momento en que se escribía el Antiguo Nuevo Testamento, cómo es que los judíos entendían su cultura y entendían cómo debe escribirse un texto, que es muy diferente a como nosotros lo entendemos. Les voy a pedir que pongan atención en este video. La Biblia es una colección de libros A ver, chicos, perdónenme, lo voy a volver a poner. Me están diciendo que no se escucha del todo bien. Denme un momento. Es que me faltó aquí activar unos botoncitos. Listo. Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. Intencionales. ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente.
Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti, porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa bíblica. Ok. Espero que el video les haya ayudado a ver cómo es diferente la literatura judía de meditación que a la literatura que nosotros tenemos actualmente. Nos lleva a que nosotros podamos aprender más de la cultura judía y nos lleva a que nosotros estemos meditando y revisando y reanalizando y repensando pues cada escritura que estemos viendo, ¿no? Y hacer conexiones de toda la Biblia y volver a releer y volverlo a leer en otra versión. El propósito de lo que ahorita les estoy explicando es eso. Sí es arduo, sin embargo, es algo que nosotros debemos aventurarnos a hacer constantemente por el resto de nuestras vidas y no solamente con una versión. Es importante que revisemos diferentes versiones, tanto versiones literales como versiones dinámicas, para ir entendiendo escrituras que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de el énfasis de ciertas escrituras o de ciertas palabras que en otra versión nos ayuda a entenderlo mejor. Regresando a Efesios y al análisis sintáctico, ya entendiendo la cuestión de las versiones y entendiendo la cuestión de nuestro idioma y de la puntuación, algo que también debemos tomar en cuenta y que es importante, que es muy importante en el momento de leer un texto y particularmente un discurso, como es el caso de Efesios, son los conectores. Ya vimos sujetos, sustantivos, ya vimos verbos y demás en la clase pasada, pero falta ver algo que es importante y es cómo estos verbos, cómo estos sustantivos, cómo estos sujetos y demás se conectan entre sí, qué relación tienen entre ellos y para eso están los conectores que son las conjunciones y las preposiciones, que es lo que es lo que he marcado en verde y en amarillo. Voy a leer este texto dando énfasis en los signos de puntuación y dando énfasis en estas conjunciones para darnos cuenta cómo al dar énfasis en esto, nos ayuda a ver la conexión entre las diferentes palabras. Voy a leerlo. Dice, alabado sea Dios, coma, Padre de nuestro Señor Jesucristo, coma, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Punto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, coma, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Punto.
en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, coma, según el buen propósito de su voluntad, coma, para alabanza de su gloriosa gracia, coma, que nos concedió en su amado, punto. En él tenemos la redención mediante su sangre, coma, el perdón de nuestros pecados, coma, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Básicamente, el poder entender mejor las escrituras significa que aprendamos a leer bien. Tal vez lo obviamos la lectura porque ya pues, estamos acostumbrados a leer cualquier cosa y lo leemos rápido y actualmente nuestra cultura nos lleva a ser rápidos, de no me interesa lo que dicen ni los detalles, solamente quiero saber qué es lo que tengo que hacer y hacerlo. Sin embargo, la Biblia nos lleva a que nosotros analicemos todas estas palabras y que entendamos cuál es la relación entre ellas y ver cómo se conectan una entre sí, a qué se refiere cada palabra y qué relación tiene. Y al hacer este ejercicio nos ayuda a entenderlo mejor. Por poner un último ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, uno de los versículos que ahorita leímos, al hacer esto, nos damos cuenta cómo podemos contestar en cada palabra alguna pregunta. En Efesios 1, versículo 4 dice lo siguiente: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? ¿Qué preguntas nos está contestando este versículo? Primero, ¿quién hizo esto? ¿Quién es el autor? Dios. ¿Y a quién está beneficiando? Pues a nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Nos escogió. Eh, ¿De qué forma o por qué medio? Unidos a quién o estando en quién, pues estando en Él, en Cristo. En Él, en Cristo, cuando Ricardo nos decía en la clase pasada de una escritura, si se refería a Cristo o a Dios, nos podemos apoyar del contexto para saber a quién se está refiriendo. En este caso, el contexto nos lleva a ver que se está refiriendo a Cristo. ¿Cuándo? Pues bueno, antes de qué suceso, de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que seamos santos, y no solamente santos, el I incluye que se está agregando algo más, que seamos sin mancha. ¿Y para quién? ¿O delante de quién? Delante de Él, y en este caso se refiere a Dios. Se está refiriendo a que, pues bueno, el autor está haciendo algo para Él, pero donde nos está beneficiando a nosotros a través de todo este texto. Ahora, revisarlo así nos lleva a entender mejor un versículo de una manera más clara. Cuando nosotros empezamos a hacer esto con las diferentes oraciones y vemos cómo se conecta entre sí toda la idea de un párrafo, y este párrafo se conecta a la vez con otros párrafos y a la vez se conecta con la idea general del libro, de verdad llegamos a un entendimiento muy claro de lo que el autor estaba pensando al momento de escribir ese escrito, esa carta. ¿Qué es lo que pretendemos llegar a entender qué tenía en mente el autor para escribir esto? Entonces, suena laborioso y lo es, pero de eso se trata la literatura judía de meditación. Y es a lo que nosotros tenemos que irnos acostumbrando, sobre todo si ya tenemos cierto tiempo en la iglesia, si ya tenemos cierto tiempo estudiando las escrituras, tenemos que avanzar a este paso de estudiarlo mejor. Ya por último, vamos a hablar acerca de de los contrastes que están marcados en la semana 4, poniendo el ejemplo de Efesios 2. Efesios tiene dos grandes momentos de contrastes. Uno de ellos es en Efesios 2. El otro, ya más adelante, si quieren, lo podemos revisar. Pero lo que quiero hacer con los contrastes es que vean cómo también el hacer estos contrastes nos ayudan a entender con más claridad qué es lo que nos está expresando el autor. Recuerden que para localizar un contraste nos podemos apoyar en palabras como pero, eh, más o si no.
Entonces, en el caso de Efesios 2, vamos a encontrar la palabra pero y va a ser el contraste con el antes y con el ahora. Ahora, en el momento en que hace el contraste, el autor dice, pero Dios nos amó. Esto que tengo en verde es lo que hace la distinción del antes y el ahora. El momento en que se cambia el antes por el ahora, cuando Dios nos ama o Dios nos amó. En este sentido, vemos las diferencias. Por ejemplo, antes estábamos muertos en delitos y pecados, y el contraste en ese mismo capítulo donde dice que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se dan cuenta del contraste de muertos y vida? Lo mismo sucede con, según el curso de este mundo, ahora salvados por gracia. Antes, conforme al príncipe de la potestad del aire, y ahora nos resucitó junto con el Mesías. Antes éramos hijos de desobediencia y ahora nos hizo sentar en los cielos. Ya hay un subcontraste en estas partes, donde antes estábamos sin el Mesías y ahora estamos en el Mesías, edificados como un templo para morada de Dios en el Espíritu. Antes estamos apartados de la ciudadanía de Israel, ahora somos conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Antes éramos extraños a los pactos de la promesa, ahora ya no somos extranjeros ni forasteros. Antes no teníamos esperanza y no teníamos a Dios, ahora tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Antes estábamos lejos de Dios, ahora somos cercanos. ¿Se dan cuenta de estos contrastes? Cuando nosotros ponemos atención, cómo es que las ideas se contraponen, van en direcciones opuestas, y de eso se trata los contrastes, de que lo podamos entender de esa manera. ¿Cuál es lo opuesto de una idea? Y voy a insistir, hay otro gran segmento en Efesios de contrastes. Pues bueno, esto que les acabamos de explicar les va a ayudar las siguientes semanas, en la semana 5 y en la semana 6, para hacer sus actividades. Pero bueno, hasta aquí la clase o lo que les iba a decir en cuanto a este estudio. Pues bueno, chicos, ya casi son las 8, así que no vamos a tener una interacción por salas en esta ocasión, pero sí vamos a dar un momento a contestar dudas o cuestiones que ustedes tengan ahí, ahí tengan pendientes o que tal vez de los ejercicios no quede totalmente claro. Genoveva, sí es imperativo. Ya 20,000 diapositivas después, sí es imperativo, perdón, apenas vi tu mensaje. Déjenme activo los micrófonos por si quieren participar. Permitir, ok. Listo, ya pueden activar sus micrófonos. Si tienen alguna duda o quieren comentar algo, lo pueden hacer para ahorita aprovechar este tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo? Raúl, adelante. Sí, es una duda, Miguel. Este, bueno, toda esta forma en que estamos estudiando Efesios, de ver contrastes, de buscar, hacer personajes, lugares, conectores, ocasión, todo eso, de la misma manera, ¿así se estudian otros libros de la Biblia o solamente Efesios? Ok. Siempre en toda la Biblia tenemos que prestar atención a todas las palabras. Es importante hacerlo y es algo que estamos haciendo. Sin embargo, el cómo está el estilo literario, a veces es importante localizar qué estilo literario estamos leyendo, en este caso, que es un discurso, es una carta, porque el cómo vamos a usar estas palabras sí cambia. No es lo mismo entender esto como un discurso donde está explicando algo y es claro en lo que está explicando y con mayor razón debemos ser precisos en las palabras. Sin embargo, en una narración, cuando tú estás narrando algo, hay ciertas, por decirlo de alguna manera, hay ciertas libertades. Por ejemplo, cuando digo es que el sol ya se metió. No estoy diciendo que el sol sea de este tamaño y se haya metido en alguna caja o en alguna casa, sino estoy diciendo que ya se hizo de noche. Entonces, cuando doy estas expresiones en una narración, se da a entender la idea, aunque no sea del todo literal. La narración
se basa de este tipo de ideas para que nosotros podamos ir entendiendo la narración. Una poesía todavía va al extremo, todavía al otro extremo, que es no solamente se da ciertas libertades, sino que básicamente todo lo que está escrito no se debe tomar de una manera literal. Y sin embargo, lo que dice está transmitiendo una idea verdadera, una idea que sí hay que entenderse, aunque no se entienda de manera literal. Entonces, sí hay que distinguir el tipo de literatura para poder entender mejor el texto. Todavía tendríamos que ver las profecías, las cuales también se subdividen en profecías mesiánicas, apocalípticas, de las ciudades, que también tienen ciertas características. Entonces, el entender el estilo literario nos ayuda a saber cómo interpretar ciertas palabras. Sin embargo, el ponerle atención a los conectores, a los sujetos, a cómo está la estructura gramatical de la oración, eso lo vamos a hacer en todo tipo de literatura. Pues sí, cuando analicemos otro libro o otro estilo literario, vamos a hacer casi lo mismo, solamente que sí, en algunas partes sí lo vamos a entender diferente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en algunas partes, como la gramática o el poner atención a las palabras, sí lo tenemos que hacer con todos los libros, pero en cuanto al significado, ahí sí va a variar. Ok. Básicamente sería usted aplicar las reglas de la hermenéutica sobre a quién va dirigido, qué tipo de literatura, ver los versículos anteriores y los posteriores a ese versículo que estoy estudiando, ¿no? Es correcto. Sí, Ah, ok. digo, eso se aplica en todos los libros. Esto que acabas Ajá, de mencionar, voy a ajá. insistir, ya en cuanto a cuestión de significado, Sí, es donde sí va a cambiar, porque ahí sí tenemos que entender que, a diferencia de algo literal a algo figurado, y en qué momento se usa y bajo ajá. qué principios. Entonces, sí, es lo que va a cambiar. Y sí, también tiene sus características muy especializadas cada tipo de literatura, que ya también la iremos viendo. Si ustedes gustan, claro. Sí, sí. Es, Gracias, Miguel. Sí, ok, sí quedó claro. ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algo? Lupita, adelante. Este, Cuando estudiamos con las personas, vemos la escritura donde dice que toda escritura está inspirada por Dios, ¿no? Muchos con los que he estudiado o personas que he platicado dicen, es que cada persona o cada, así como tú dices, traductor le puso como de su cosecha o le pone ahí, pero aún dice en Apocalipsis que quien le agregue o le quite una coma, o sea, entonces ahí cómo sería esto, si hay diferentes traducciones, si se les quita comas, no se les quita comas, o sea, cómo se vería todo esto cuando uno está estudiando la Biblia con este tipo de personas. Ok. Lo que dice en Apocalipsis, se refiere exclusivamente, de hecho, al libro de Apocalipsis. Sin embargo, es una idea que no solamente está en Apocalipsis, también lo dice Jesús en uno de los evangelios, y que sí se debe de entender de la siguiente manera. Eh, los manuscritos originales son inspirados por Dios, y eso no se debe de cambiar. La cuestión es que las copias no son inspiradas por Dios, y nosotros, digo, por algo Dios lo permite, nosotros tenemos actualmente solamente copias. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que las traducciones que tenemos tienen fallas? Pues sí. Sin embargo, estas fallas no son fallas importantes, y quiero para esto explicarles un poco de lo que es la crítica textual. La crítica textual es una disciplina de la Biblia que busca ver qué es lo que se escribió originalmente. A través de la compilación de todos los manuscritos, de los más antiguos de lo que se tiene, se hace una comparación, y obviamente es todo un estudio para ver qué es lo que realmente se escribió y en dónde están los errores. Y actualmente se tienen localizados dónde están los errores de copiado, y
o dónde están los posibles errores, si no hay una seguridad de si es un error o no. Y más que errores, son variantes de palabras. Por ejemplo, si en una versión dice alabarlo y en otro escrito dice alabadlo, pues bueno, eso se considera como una variación y son los tipos de variaciones que tiene. En ese sentido, se tiene la certeza de cuál es el mensaje de toda la Biblia y dónde están estas variantes. Por otro lado, en cuanto a las traducciones, hay que entender cómo funciona la comunicación del lenguaje. Tú siempre que traduces algo de un lenguaje a otro, Sí, no, sí, nunca claro. va a ser totalmente fiel. Nunca va a ser totalmente fiel. Si quieres fidelidad, léelo en el lenguaje actual. Lo que les decía, las versiones más fieles son las versiones literales. Sin embargo, alguien que apenas está empezando a conocer no lo va a entender como se tendría que entender. Pero pues sí, se tiene una certeza de que lo que está ahí escrito, el mensaje principal está intacto. Y por otro lado, cuando se hace una versión dinámica, y ahorita lo vimos, pues es como cuando estás parafraseando una idea y estás transmitiendo la misma idea, nada más que con otras palabras. Por ejemplo, ahorita lo que hice, ¿no? Es que ya se metió la noche, digo, ya se metió la noche, ya se metió el sol, y digo, es que ya anocheció. ¿Te estoy diciendo ideas diferentes? No, o sea, es la misma idea, solamente con diferentes palabras. Y ese es el sentido de las traducciones. Es la misma idea, solamente que con diferentes palabras, de acuerdo a la filosofía de traducción, pero la idea está ahí, sigue siendo la misma. Nada más la cuestión es entenderla mejor y entender ciertas sutilezas o énfasis que unas versiones nos ayudan a entender mejor y otras tal vez no tanto. De ahí lo importante que le damos diferentes traducciones a aquellos que ya tienen cierto tiempo leyendo la Biblia. Eh, ¿Qué significa esto? ¿La Biblia no es confiable leer la Biblia? No, al contrario, nos da una visión más amplia de cómo entender la Biblia. Recuerden que Dios nos está hablando a través de las escrituras y algo tan ilimitado se está comunicando con palabras de personas que son limitadas. Esto significa que va a haber cosas que para nosotros es complicado entender y de ahí el por qué entendían los judíos que tenían que estar releyendo y releyendo, porque algo que ahorita tú entiendes de cierta manera con ciertas palabras, si lo vuelves a releer ya con ciertas experiencias y cierto conocimiento, entiendes todavía mejor lo que habías entendido anteriormente. Sí, Entonces, de ahí también lo importante de diferentes versiones. Entonces, no se pierde el mensaje, no es de que no sean confiables las escrituras, pero sí entendiendo que es un lenguaje, que pues, para entenderlo en nuestro lenguaje, pues sí, se tiene que hacer ciertas variaciones en palabras y que eso implica entonces que nosotros lo leamos en diferentes traducciones para entender todavía mejor la idea y entenderlo de acuerdo a como el autor lo escribió y no conforme a lo que nosotros creamos. No sé si te ayude un poco, digo, sí tiene su complejidad, Lupita, y explicárselo, ahorita esto que les acabo de explicar, explicárselo a un escéptico, te va a decir, ya ves, sigue teniendo errores. Bueno, es que necesitas meterte más en cuanto a cómo es un proceso de traducción, no solamente de la Biblia, o de lenguajes de la Biblia al español, sino de un lenguaje a otro actualmente. O sea, alguien que se dedica a traducir te va a decir esto. O sea, va a haber variaciones, nunca va a ser totalmente fiel en el momento de traducir, por cuestiones culturales, por cuestiones del mismo idioma, de la gramática de un idioma a otro, va a variar, nunca va a ser tal cual. Y eso es algo que debemos entender. Entonces, digo, alguien que se dedique a traducción te va a entender, alguien que no, pues va a decir, no, se equivoca y tiene errores. Pues sí, ahí cómo le hacemos. Entonces, pues bueno, espero que, si no, de todas maneras, el tema es interesante y te invito a profundizar más en ellas. Si después quieres material, te lo puedo proporcionar. sí, Entonces, por favor, gracias. sí tiene su chiste. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias. Fidel, Miguel, adelante. Miguel. Bueno, yo sí, bueno, no es que sea una duda. Lo que pasa es que a veces no se entiende bien las cosas. Muchas veces, mira, a veces platicando, y tengo un sobrino que está en una religión, no sé qué religión, pero él una vez me decía, mira, tío, somos aleluyos, ¿no?
Y aleluyo, yo le decía, tú no entiendes la palabra aleluya, ¿no? Y yo había entendido, pues sí, la aleluya es alabar a Dios. Pero ahorita lo que yo estoy escuchando dice, es un mandato de alabar a Dios. Entonces, la gente que no lo entiende dice que es como si fuera un hombre, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo cuando también antes escuchaba, no conocía la Biblia, pero escuchaba el evangelio, y decía, pues son evangélicos. Pues era como un hombre, ¿no? Pero cuando tiene la Biblia dice, bueno, las buenas noticias, evangelio quiere decir, pero son palabras, como yo le he dicho a muchos, son palabras hebreas que a veces nosotros los mexicanos a veces no lo entendemos, qué quiere decir o qué significado tiene esa palabra. Entonces, necesitamos entender las palabras, qué quiere decir, porque como decía mi sobrino, es que somos aleluyos. A ver, entonces, somos aleluyos, a ver qué quiere decir, ¿no? Yo le decía, aleluyo es, la palabra aleluya es alabar a Dios, pero ahorita lo que me dice sí es cierto, es un mandato, y eso sí lo dice la Biblia, ¿no? Alaben a Dios de todo corazón. Entonces, tengo que entender profundamente cada palabra para poder también explicarla a los que no lo entienden, aunque dicen que son religiosos, pero muchos no entienden, ¿no? Es correcto. Y qué bueno que comentas esto, Fidel, porque es lo que vamos a ver la siguiente clase, las palabras, porque es parte de las actividades de la semana 4, no, de la semana 5, y, y hay muchas palabras que nosotros tenemos de uso cotidiano que no están traducidas, que están tal cual del griego, del hebreo. Por ejemplo, cristiano. Cristiano no es una palabra de origen español. Cristiano es griego, viene de Cristo, del cual también Cristo significa Mesías, que viene del hebreo y que también no está traducido Mesías. ¿Cómo vendría a ser la traducción en español? Ungido. Deberíamos ser los ungientes. Entonces, hay muchas palabras así, hay muchas palabras que como iglesia significa en español asamblea, no está traducido, es tal cual, la misma palabra en griego se pasó tal cual o se transliteró al español sin una traducción. No somos asamblea, somos iglesia. Muchas palabras así, tenemos que entender que no están traducidas y que sí hay pues una semejanza a nuestro idioma, pero no están traducidas. ¿Por qué? Porque hay una fuerte carga de significado teológico en esas palabras. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, pues los dejo enganchados y gracias, Fidel. Aleluya es una de ellas y lo vamos a retomar este tema y un poco tu comentario en la siguiente clase dentro de 2 semanas. Entonces, para que, bueno, sigan con las actividades y vamos a retomar el tema de las palabras. ¿Alguna última duda? Si no, ya con esto estamos acabando, ya tenemos 1 minuto y medio para acabar. Ok, creo que ya es todo y ya el tiempo no nos da más. Entonces, hermanos, esperemos que esto que estamos viendo les sea de utilidad. Sí hay mucho trabajo que hacer, es un trabajo de por vida. Ya vieron el video de cómo es la literatura judía, donde pues tenemos que estar meditando y entre mejor tengamos diferentes ideas diferentes palabras para una misma idea, podemos entender mejor esta idea. De ahí lo importante que leamos diferentes versiones, que no nos acostumbremos con una versión sencilla. Veamos una literal, pero también dinámicas para entender mejor esa versión literal. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas cada versión, pero sí es importante leer diferentes versiones. Bueno, chicos, esto es todo. Les agradezco. Pueden abrir sus micrófonos para despedirnos y que tengan excelente noche. Gracias, Gracias, Miguel. Miguel. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos. Ángel. Nos Igualmente, vemos. todos. Gracias, Miguel. Saludos a Adiós. todos. Nos vemos, chicos. Que tengan buena noche. Bye. Gracias, igualmente. Nos vemos, Robert. Nos vemos, Puchis. Adiós. Adiós, Salinas. Cuídate mucho. Tienes. Adiós. Adiós. Bye. Sí, gracias. Que tengan También excelente ustedes, que noche. estén bien. Hasta Bye. luego.